Adelante, hermana. Ok, hermanos, oremos. Soberano Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos das de poder reunirnos como tu pueblo, Señor, con el propósito de alabarte, adorarte y reconocer, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Queremos presentarte este estudio bíblico, Señor. Ponemos delante de tu presencia al pastor para que tú lo unjas con el poder de tu Santo Espíritu, le guíe, le dé sabiduría, Señor, para que cada palabra que salga de su boca, Señor, edifique a este pueblo y nosotros podamos atesorar en nuestro corazón, pero también, Señor, meditar en lo que tú quieres que nosotros hagamos para la extensión de tu reino, Señor. Ayúdanos a perseverar y a mantenernos firmes, constantes siempre, Señor, pensando en los que se pierden, Señor, y que este ministerio, Señor, que nos ha dado a cada uno, Señor, nosotros podamos de una manera especial ser útiles, Señor, en tu obra, Padre. Bendice a cada hermano que viene en camino, Señor, y a aquellos que por alguna razón no han podido conectarse, Señor, que tú les bendiga, les guíes y les ayudes siempre. Gracias una vez más por este tiempo que nos permites tener en comunión los unos con los otros para aprender de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues como ya señalaba, hoy vamos a estudiar Felipe evangeliza a los samaritanos, y la cita bíblica que estaremos desarrollando está en el libro de los Hechos, capítulo 8, aunque vamos a tener alguna otra cita por lo menos mencionadas. Hechos, capítulo 8. Al tratar este tema como conocimiento elemental, debemos saber quién es este Felipe que menciona este pasaje y también quiénes son los samaritanos. Así que es importante saber esto, porque de esta manera tenemos una idea mucho más clara acerca de estas cosas. Este Felipe es uno de los 7 diáconos que fueron elegidos en la iglesia de Jerusalén. Ustedes recordarán que una vez nosotros estudiamos que en la iglesia de Jerusalén se presentó un problema del cuidado de las viudas de los griegos, y entonces se resolvió de esta forma, eligiendo 6 personas a los cuales se le llaman diáconos, que se encargaron de trabajar con las ayudas sociales para las viudas y para los huérfanos de la iglesia de Jerusalén. Este Felipe más adelante fue seleccionado por el Señor para ser un evangelista. Y quiero que esta cita sí la leamos, está en Hechos 21, verso 8. Así que alguien, por favor, que se lea esta cita. Aquí estamos viendo una transición muy importante. Felipe fue elegido para trabajar en ayuda social. Sin embargo, Dios lo llamó más adelante y este hombre se convirtió en un gran evangelista. Hechos 21:8. Alguien que lo lea, por favor. Hermana Anabel. Ok, Hechos 21, pastor dijo, ¿verdad? 21:8, sí. 21:8. Ok, Hechos 21:8 dice, el Señor bendiga su santa palabra. Al otro día, saliendo Pablo y con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Así que aquí vemos cómo se le califica a Felipe como un evangelista. ¿Qué es un evangelista? Es una persona que no es necesariamente un misionero, tampoco es un pastor, es una persona cuyo trabajo es evangelizar, solo evangelizar, dedicarse a la evangelización. Y esto es lo que nosotros vemos en la vida de Felipe. Al entender esto, vamos a comprender leyendo, si ustedes se ponen a leer este capítulo 8 del libro de los Hechos, y es lo que vamos a estar haciendo,
En la próxima semana vamos a continuar estudiando estos detalles de este mismo capítulo 8. Vamos a darnos cuenta por qué se produjeron estos cambios así en la vida de este hombre que Dios, como vamos a ver hoy, lo estaba usando de una manera extraordinaria en la ciudad de Samaria. Ahora, ya sabemos que Felipe es este porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparecen dos Felipes más. Felipe el apóstol, no confundamos a Felipe el diácono o evangelista con Felipe el apóstol, y también un hermano de Herodes, tetrarca, hijo de Herodes el Grande, se llamaba Felipe. Así que un rey de esa área ahí, de Judea, se llamaba Felipe también. Ahora, los samaritanos, ¿quiénes eran los samaritanos? Estas personas no eran israelitas, aunque vivían en el territorio que correspondía a Israel. Eran personas de otras naciones que los asirios llevaron a habitar esas tierras en una parte de Israel donde ellos, los asirios, tomaron 10 tribus y se las llevaron cautivas a otros lugares. Entonces trajeron estas personas de otras partes para que habitaran allí. Esto lo dice segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 24 al 41. Tomen la cita, no lo vamos a leer, pero allí está esto. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 24 hasta el 41, allí aparece el origen de los samaritanos. Ahora, esta cita sí la vamos a leer, y es que los judíos rechazaban a los samaritanos, no eran tratados entre ellos, y vamos a ver lo que nos dice de esto Juan, capítulo 4, verso 9. Estas son las citas que no están en el capítulo 8 de los hechos que vamos a estudiar. Juan capítulo 4, verso 9. Veamos lo que dice. Amén. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se traen entre sí. No se tratan entre sí. Ok, ¿qué es lo que queremos ver aquí? Esta mujer samaritana, que sabemos bien la historia, está hablando con Jesús y le dice: pero ¿cómo tú me pides a mí de beber si yo soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Lo que quiere decir, los judíos rechazaban a los samaritanos. Todo esto nos da a nosotros más o menos un panorama de que cómo cambian las cosas cuando la persona está en el Señor, cuando la persona está sirviendo a Dios. Ahora, ya vamos al capítulo 8 de los Hechos. Ustedes saben, y esto vimos la semana pasada, que en este capítulo 8 aparece una gran persecución contra la iglesia que estaba en la ciudad de Jerusalén. Los cristianos fueron perseguidos, y a causa de esa persecución tuvieron que salir huyendo de la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿qué pasó con Felipe en medio de aquella persecución que se desató en la ciudad de Jerusalén? Vamos a ver y vamos a leer esta cita bíblica para poder conectar esto, y es capítulo 8 de los Hechos. Vamos a ver el verso 5, lo que nos dice. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien del Zoom? Hermana Juliela. Okay. Dice así: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo, a Cristo. Noten esto, hermanos. O sea, Felipe había salido huyendo de la ciudad de Jerusalén. Así que
se fue huyendo de Jerusalén. Y yo quiero que ustedes me digan por qué salió huyendo de la ciudad de Jerusalén. Porque lo estaban persiguiendo. Lo estaban persiguiendo. ¿Y a causa de qué? ¿Por qué lo perseguían? Porque eran creyentes. Porque creían en Jesús, porque predicaban el evangelio. Ahora, Felipe salió huyendo por creer en Jesús y llegó a Samaria ¿a qué? A predicar a Cristo. Así que, hermanos, estamos viendo aquí algo que debe hacernos reflexionar a nosotros, porque nosotros en ocasiones cuando leemos ciertos personajes bíblicos, nosotros consideramos como que son personas fuera de serie, que son personas extraordinarias con cualidades muy superiores a la nuestra. Hay creyentes que creen que estos personajes hicieron lo que ellos hicieron, valga la redundancia, porque tenían características muy superiores a las nuestras. Y hermanos, toda esta gente tenía las mismas características nuestras, las fortalezas que nosotros tenemos y las debilidades que nosotros tenemos. Así nos lo dice Santiago hablando acerca de Elías. Dice que era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ahora, vamos a ver, y hoy yo voy a hacer una serie de preguntas porque yo quiero que ustedes analicen esto y que respondan a estas cosas. ¿Qué nos enseña a nosotros lo que hizo Felipe? Vamos a ver, viendo el versículo y conociendo la razón por la cual Felipe salió huyendo de la ciudad de Jerusalén, ¿qué nos enseña a nosotros lo que hizo Felipe? Que no importa las circunstancias, uno tiene que evangelizar. Sí, sí, hermana Mireya. Uno tiene que persistir. Persistir. Sí. Bueno, Antonio. Que Dios quiere que se evangelice por todo el mundo, porque la persecución lo que logró fue que se fueran. Y este no es lo más que fue a Samaria. ¿Alguien más? ¿Qué piensan, hermanos, acerca de esto? ¿Qué nos enseña lo que pasó con Felipe? Miren, es importante de que al analizar esto nosotros recreemos los hechos, las circunstancias. A veces un cristiano se le presenta una pequeña dificultad y no tiene ni ánimo de asistir a la iglesia, cuando debe ir a la iglesia a buscar fortaleza, porque aquí nosotros venimos a llenarnos de Dios. Nosotros a una reunión cristiana no asistimos para cumplir con el pastor, para cumplir con el deber. Eso es de segunda importancia. Asistimos para adorar a Dios, para llenarnos de la presencia de Él. Entonces, a veces un cristiano tiene una pequeña dificultad y eso hace que el ánimo se le caiga completamente. No quiere decir de que en un momento dado el ánimo no se caiga, porque yo pienso que Felipe no salió feliz y contento de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Porque Felipe dejaba atrás que todo lo que tenía, hermano, lo poco o lo mucho que Felipe tenía materialmente, tuvo que dejarlo atrás para salir huyendo. Tuvieron que salir de una forma apresurada de aquel lugar. Ahora, lo que yo quiero es que nosotros veamos en el contexto en el cual esto se realiza, porque de verdad para mí es muy fácil leer lo que dice aquí y decir, bueno, sí, pero vivir una situación difícil, una situación de presión a causa del evangelio, porque una persona puede vivir momentos difíciles a causa de situaciones normales de la vida. Hay problemas que a nosotros se nos presentan como situaciones normales de la vida, pero
¿Están entendiendo el contexto? Esto fue a causa de ser cristiano, es decir, esta persona tuvieron que salir huyendo por la fe que predicaban y llegó a Samaria. ¿Y qué hizo? Predicar a Cristo. Entonces, creo que aquí hay una gran enseñanza que todos nosotros debemos meditar en ella. No sé si alguien quiere opinar algo más. ¿Están entendiendo esto, hermano? Es en un contexto de dificultad, porque en un contexto normal, digamos, aquí estamos nosotros, gracias a Dios, no estamos siendo perseguidos. Tenemos la oportunidad de predicar donde vivimos y de quedarnos acá. Pero esta situación es una situación un tanto diferente y aquí hay una gran enseñanza, no para que se repita lo que pasó con ellos. No quiero que ustedes piensen que estamos tratando de llegar a la idea de que es necesario volver a tener una persecución porque hermanos, en mi vida yo nunca he sido perseguido. Y eso no quiere decir que por no haber sido perseguido no amemos al Señor, pero sí se van a presentar presiones y situaciones en la vida. Entonces, ¿cómo nosotros reaccionamos ante ciertas presiones con respecto al servicio del Señor? Felipe. Aquí lo que a mí me impacta mucho es que alguien tiene que huir de su casa, de su país, por una razón, y llega a otro país, y lo menos que quiere hacer es lo mismo por lo que tuvo que abandonar su país. Y sin embargo, Felipe, o sea, vuelve la misma causa en otro lugar, imaginándose que le hicieran lo mismo. Sí, sí, porque podía arriesgarse a que pasara lo mismo, hermano. Ninguno de ellos sabía lo que iba a suceder donde ellos llegaran, ¿eh? Así que... ¿Eso cómo se le llamaría, pastor? ¿Cómo se le llamaría? Fe. Estaba fortalecido en la fe. Él. Sí, tiene fe, pero hay algo que es característico en la vida de un cristiano. Hay una palabra, la usamos bastante: obediencia a Dios, obediencia, obedecer al Señor. Ahí está el elemento, ¿eh? Porque ¿por qué Felipe estaba predicando sabiendo que por la predicación el hombre estaba siendo perseguido? Solo por obedecer, porque ¿qué había dicho Jesús? Vayan y hagan discípulos, prediquen por todas partes. Entonces, Felipe estaba obedeciendo. Ahora, lo que puede pasar cuando un creyente obedece el mandato del Señor de ir a evangelizar. Vamos a ver lo que puede pasar. Y esto es el modelo de Felipe que estamos tomando. Quisiera que alguien se lea los versos desde el 6 hasta el 8. Vamos a ver lo que estuvo pasando allí. Capítulo 8, recuerden, vamos a estar leyendo todo en el capítulo 8 ya. ¿Puedo leer? Sí. Capítulo Hechos 8, del 6 al 8, dice así. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Así que aquí vemos tres cosas, ¿eh? En estos tres versículos estamos viendo tres cosas de lo que puede pasar y pasó con el caso de Felipe por él obedecer el mandato del Señor. Primero, el mensaje que Felipe estaba predicando estaba llegando a los corazones. ¿Qué es lo que vemos en el verso 6?
que la gente escuchaba que atentamente lo que Felipe decía. La gente estaba interesada en escuchar aquellas enseñanzas. Ahora, ¿qué es lo segundo que vemos aquí? Vamos a ver. ¿Qué es lo otro? Aparte de que él predicaba y que la gente escuchaba, vemos aquí una segunda enseñanza. ¿Cuál es? Está en el verso 7. Había milagros. Sucedían Milagros, maravillas estaban sucediendo. Será, hermano, que si nosotros no nos atrevemos a predicar, va a haber momentos en los cuales Dios también nos usará para orar por algún enfermo, para que ocurran ciertas cosas que son sobrenaturales porque vienen de Dios. Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Él es quien hace, pero Dios utiliza diferentes pasos para Él glorificarse. Así que estaban ocurriendo milagros, estaban ocurriendo liberaciones de personas que estaban endemoniadas. Pregunto yo, ¿se nos puede presentar lo mismo a nosotros que estemos evangelizando a alguien, conversando con alguna persona? Sí. ¿Y Dios va a responder igual o sería que esto Dios lo hizo en aquella época? ¿Qué piensan acerca de esto? Que sí puede suceder y Dios va a cambiar. Dios no va a cambiar. Recuérdense que el propósito de Dios es que su palabra sea extendida, que el evangelio sea conocido. Hay hermanos que resaltan los milagros. Yo recuerdo que antes se anunciaban campaña evangelística. Cristo sana, Cristo libera y pequeño y salva. Esto es contrario, ¿verdad? Porque lo más importante que hace Cristo es salvar. Las señales y los milagros, aunque son importantes, no vamos a decir que no, porque de verdad que si una persona está enferma y se ora por la persona y se sana, pues va a sentir gozo, va a estar agradecida con el Señor, va a saber que es un milagro. Pero bien sabemos que las sanidades y cualquier otro milagro son cosas que un día van a terminar. Pero la parte que tiene que ver con la salvación es la parte eterna y es lo que se consigue a través de la predicación del evangelio. Ahora, vamos a ver qué estaba produciendo todo aquello en la ciudad de Samaria. Vamos a ver. Estaba produciendo gozo. ¿Dónde lo dice? En el versículo 8. Así que en la ciudad de Samaria había gran gozo. Y vamos a ver qué había en aquel mismo tiempo en la ciudad de Jerusalén. Persecuciones. Totalmente lo opuesto, ¿verdad? Ahora, ¿qué ven ustedes aquí? ¿Qué análisis podemos hacer aquí acerca de estas cosas? ¿Qué les parece? En una ciudad había persecución. En otra ciudad había gozo. ¿Qué pueden ver acá? Vamos a ver. Quisiera escuchar algunas opiniones. Vamos a ver, hermanos tesón, hermanos presentes. Yo no quiero que ustedes me den la respuesta que yo espero, sino que analicemos esto. ¿Qué Jerusalén había? Dolor. Persecución, dolor, estaba la situación. En Samaria había gozo. ¿Qué ven acá, hermanos? Vamos a ver, ¿qué piensan acerca de esto? Que donde se predica la palabra hay gozo. Pero también se predicaba en Jerusalén. No podían, no, estaban persiguiendo. Pero no había un gozo completo por la persecución. Estaban persiguiendo. Estaban reprimidos. Para mí que Dios utiliza las circunstancias para que su palabra se oiga en los confines
O sea que a veces nos empuja o surgen situaciones, Dios pone situaciones para que la palabra siguiera, en este caso específico, para que la palabra siguiera creciendo, pienso yo. Nos utiliza de forma que uno a veces no se explica por qué hay sufrimiento. Hay que pasar por este sufrimiento porque al final Dios se va a glorificar a través de eso. ¿Amén? Opiniones, vamos a ver, hermano, está interesante. Eso es lo que quiero que analicemos, que saquemos de todo esto enseñanzas, ¿sí? ¿Alguien por Zoom que quiera opinar acerca de esto? ¿Qué les parece? Jerusalén, persecución, tribulación, Samaria, gozo. Hermana Tuviera. Sí, yo pienso que aunque en Jerusalén había persecución y todo, los hermanos sentían gozo también al saber que a pesar de la persecución, la palabra seguía siendo predicada donde estaban siendo esparcidos. Entonces, no solamente como habla aquí que dice que ellos en Samaria sentían gozo, a lo mejor los que estaban en Jerusalén y estaban asolados decían, bueno, nosotros nos callan aquí, pero el Señor abre la boca de los que están huyendo y sentían también gozo de saber que la palabra no estaba presa. Amén. Opiniones, vamos a ver. ¿Qué piensan, hermanos? Miren, ¿en qué lugar estarían más cómodos los discípulos del Señor? ¿En Samaria o en Jerusalén? Sin embargo, ¿qué permitió el Señor? Ven, porque ¿de dónde eran ellos? Ellos vivían allá. Allá tenían su casa. ¿Por qué Dios permitió esto? Decía la hermana Edith hace un rato que el Señor va a usar todas las circunstancias. Para que ellos salieran de su zona de confort. Para que salieran de su zona de confort. ¿Será que a veces Dios tiene que mover ciertas cosas en nosotros para que podamos entender finalmente qué es lo que Dios quiere decirnos? Porque ustedes recuerdan, cuando Jesús iba a ascender a los cielos, el último encargo que Jesús les dejó a los discípulos, ¿cuál fue? Vayan y me serán testigos. Él lo mandó a predicar a todas las naciones y le dijo, cuando reciban el Espíritu Santo, ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Se presenta una persecución y ya por dónde andan. Ahí están por Samaria. Así que ya esto es lo que está pasando. Hermanos, miren, Dios siempre se va a glorificar en nosotros y al final nos daremos cuenta que lo que Dios permite en nuestras vidas siempre será lo mejor. No tal vez lo más cómodo para nosotros, no tal vez lo ideal para nosotros, pero sí la voluntad del Señor. Porque de alguna manera, ¿qué hace el Señor? Lo saca del problema para llevarlo donde había paz, ¿verdad? Porque en Jerusalén había problemas, había dificultades y Dios, ¿qué hace? Los lleva a otro lugar y donde llegan, ¿qué encuentran? El gozo, la tranquilidad, la gente le abrió las puertas en otro lugar. Recuerden, hermanos, miren lo que dice en este capítulo 8, verso 3, dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Entonces, salir de un ambiente así y llegar a un lugar donde se le abren las puertas de la ciudad y donde, como dice el verso 6, la gente unánime, ¿sabe lo que es unánime? El pueblo en masa escuchaba a Felipe.
¿Puede el Señor hacer con nosotros lo mismo si nosotros somos capaces de obedecer su voluntad? Porque para nosotros es fácil estudiar esto, es una historia que ya pasó, pero Felipe no sabía lo que iba a suceder. Felipe llegó obedeciendo lo que Dios le mandó a hacer, pero él no sabía cuáles iban a ser los resultados de esta situación. Entonces, al obedecer al Señor, debemos tener en cuenta que se pueden presentar dificultades. Quiero que piensen bien en esto porque les voy a hacer una pregunta y quiero que se debata, que se analice. Vamos a ver, al obedecer al Señor, debemos tener en cuenta que se pueden presentar dificultades por obedecer a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Por qué será que puede presentarse? No estoy diciendo que cada vez que obedecemos a Dios vamos a tener dificultades, ¿eh? Pero se pueden presentar dificultades. ¿Por qué piensan que al obedecer a Dios, Dios es todopoderoso, está en control de todo, se pueden presentar dificultades? Porque yo pienso que es como que Dios nos pone como a prueba, como una prueba. Como una prueba, porque hay veces que uno está acostumbrado y quiere las cosas fáciles y no siempre es así. Entonces, también Dios permite que tenemos que batallar un poquito para doblar rodillas. Hermana Mireya, ¿cuál es la diferencia entre prueba y tentación? Vamos a ver. Prueba y tentación. La prueba viene de alguien, la tentación viene de Satanás. La prueba viene de Dios y la tentación. Entonces, ¿qué perseguirá la prueba? La prueba busca ¿qué? La fe, y cuando el cristiano hace ejercicio, perseverancia. La prueba fortalece. Miren esto, y es importante aprenderse esto. La prueba fortalece, la tentación busca ¿qué? Destruir, dañar, hermanos. Esa es la manera de nosotros poder diferenciar lo que hace Dios de lo que hace Satanás. La prueba busca fortalecer. Cuando un cristiano pasa por prueba, termina fortalecido, hermano. Y eso lo podemos ver en nuestras vidas, situaciones que hemos pasado y luego nosotros vemos la mano de Dios obrando y usted termina con mayor fe, mayor confianza en el Señor. Cuando pasa por un proceso que usted sabe que Dios le sacó adelante, usted termina más maduro, más fortalecido espiritualmente. Ahora, cuando es el diablo, lo que quiere es destruir, dañar, hacer que la vida de la persona se convierta en un desastre completo. Así que ya sabemos la razón por la cual cuando nosotros obedecemos al Señor, el enemigo se va a levantar. Satanás va a utilizar algún medio para tratar no de detener a Dios. Él no puede detener a Dios. Él ni siquiera lo intenta, pero sí detenernos a nosotros los cristianos. Porque ¿contra quién nosotros luchamos? La Biblia lo dice, ¿verdad? Lo hemos estudiado, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Cuando estudiamos la armadura de Dios, nosotros vimos estas cosas. Así que nuestra lucha es contra la fuerza del enemigo que trata de detener el avance de la obra de Dios. Ahora, noten algo. Satanás intentó detener el crecimiento de la iglesia de Jerusalén usando ¿qué cosa? ¿Cómo el diablo quiso detener la iglesia en Jerusalén? Frenar la evangelización. Pero ¿cómo? ¿Qué estrategia utilizó? La persecución. El diablo dijo, si perseguimos a los cristianos,
Ya, se acabó esto. Esta gente no va a aguantar y se acabó. ¿Se equivocó el diablo? Se equivocó, ¿verdad? Pero el diablo tiene una característica, hermano, que es persistente. Es persistente. Satanás no va a dar tregua. Por esto, volviendo a recordar lo que estudiamos del apóstol Pablo, la armadura de Dios, por eso el cristiano debe estar siempre listo, preparado, porque el enemigo lo puede atacar. Vamos a ver algo que sucede aquí y vamos a leer. Yo voy a estar leyendo esta cita, pero ustedes me van a acompañar. Miren, voy a leer porque me voy a detener en algún momento a explicar algún detalle. Así que vamos a ver a partir del verso 9. Vamos a leer varios versículos para entender algo que se dio en la ciudad de Samaria. Y es referente a que en medio de aquel ambiente, ¿cómo estaba la ciudad? Con gozo. Con gozo, la gente unánime, Dios estaba haciendo milagros, la gente estaba feliz. Ahora, miren lo que dice el verso 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Miren dónde tenían a este hombre, Dice, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Era un mago y le hacía muchos trucos y muchas cosas. Y hay gente que tiene una habilidad para estas cosas. Así que Simón había engañado a aquella localidad y Simón se había convertido en una persona famosa. Y Simón, lo más seguro que había hecho fortuna utilizando aquellos poderes mágicos que él decía tener. Y la gente estaba muy atenta de lo que él hacía. Ahora, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres. Así que la gente comenzó a creer y a bautizarse en aquel lugar. Vamos a ver, ¿qué pasó con Simón entonces? ¿Qué pasó con Simón? ¿Qué piensan? Simón era el foco de atención de la ciudad hasta que llegó Felipe. Ahora llegó Felipe y ¿qué pasa? Dice que también creyó Simón. Sí, pero vamos a ir por parte, para que podamos entender esto. Vamos a ver. Bueno, según la historia, él creía que él podía comprar esa supuesta magia. Eso. Vamos a llegar a ese punto, vamos a llegar, pero lo que quiero que vayamos paso a paso. ¿Cuál era el foco de atención de Samaria antes de llegar Felipe? Simón. El hombre famoso, dice que lo oían atentamente desde el más pequeño. Era una persona que tenía una influencia terrible, pero ahora llegó Felipe con el evangelio, no con trucos. ¿Y qué pasó? La gente comenzó unánime a escuchar lo que Felipe está diciendo, ¿verdad? Así que Simón está viendo aquella situación. ¿Qué es lo que Simón no quiere perder? La atención que tenía la gente sobre él. ¿Verdad? Él tenía una posición, Yeah. había desarrollado una fama, una imagen y él quería mantener esto. Ahora, verso 13, ahora sí vamos a ver el verso 13. Dice, también creyó Simón mismo. Esta palabra creyó aquí, tenemos que analizarla. Esto nos dice mucho.
y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Así que era un mago muy famoso en aquella ciudad. Simón se convenció de algo, que lo que estaba viendo no eran trucos. Porque este hombre, miren hermano, yo no sé si usted ha visto, yo nunca de manera personal, pero por televisión he visto a magos haciendo trucos y la verdad que hacen cosas que uno se da cuenta. Y son trucos, ¿eh? Es asunto de agilidad, de habilidad y una serie de cosas. No todo el mundo puede hacer esto. Pero la verdad que sorprenden. Ahora, Simón era un experto en esto. Y Simón se convenció de que no había un solo truco en lo que Felipe estaba haciendo. Porque recuerden que dice el verso 7 que los espíritus inmundos salían de las personas, los demonios salían y que muchos paralíticos y cojos eran sanados. Esto no es un truco, ¿verdad? Porque yo a veces veo tan ridículo algunos predicadores que oran por una persona y dicen levántese de una silla de ruedas y la persona está cayéndose, que hay que agarrarlo y están la gente diciendo amén, amén. Yo le digo una cosa, yo creo que el Señor sana, sin duda. Creo que el Señor puede resucitar un muerto, levantar 1000 paralíticos y lo que sea. Pero debe ser evidente. Yo no creo que un milagro que Dios haga, la gente está tembloroso, cayéndose y que hay que agarrarlo. Y yo creo que cuando vemos un milagro como el que aparece en el capítulo 3 del libro de los Hechos, dice que había un cojo sentado frente a la puerta del templo y que aquel cojo fue sanado. Dice que entró al templo saltando. O sea, espérese, eso es un milagro. Eso es un milagro evidente. Pero no que entró y que lo están agarrando y que lo están ayudando y que no. Eso es otra cosa. Ahora, estaba viendo Simón lo que estaba aconteciendo, hermanos. Simón se daba cuenta de que no había truco alguno, no había manera en que esto sucediera a través de la magia. Él estaba convencido que él no podía hacer aquellas cosas. Ahora, ¿qué hace Simón? Simón llenó los requisitos para hacerse miembro de la iglesia. ¿Qué hace Simón? Él dice, sí, ¿quién cree en Jesús? Simón dijo, yo creo en Jesús, creo en Jesús. Ok, Simón, tiene que bautizarte. Sí, Simón se bautizó. Y dice que estaba, ¿con quién? ¿Con quién andaba? Siempre, hermano. O sea, Simón se dedicó a acompañar a Felipe donde quiera. Parecía como si Simón hubiese sido un ayudante ministerial de Felipe. De cómo estuvo el hombre allí de manera permanente, dedicado y aparentemente consagrado a aquel ministerio. Será, hermanos, que el enemigo, cuando no logra destruir la obra por perseguirla, trata de infiltrarla. Esto es un aspecto importante. Déjeme decirle, y voy a tomar algunos ejemplos a veces de cosas. Miren, a veces hay hogares que están funcionando muy bien, una familia maravillosa, y llega alguien que acaba con la felicidad de una familia. El diablo dice, bueno, esta familia se ve muy bonita, muy hermosa, no hay manera de entrarle, déjame ver si meto a alguien que pueda causar daño en medio de esta familia. ¿Cómo el enemigo trata de infiltrarse? Y nosotros debemos ser sabios en estas cosas. Debemos ser sabios porque van a pasar situaciones. Hace un tiempo alguien me dice, pastor, estoy entre la espada y la pared. Me llamaron a alguien y me pidieron
pidieron un favor, que envíen un menor aquí a Estados Unidos y él no tiene familia, ya está aquí y necesitan un lugar donde él esté. 16 años. Da pena, ¿verdad? Pero la hermana tiene 2 niños pequeños. Es un muchacho que ella no lo conoce. No sabe quién es, no sabe su costumbre. Es difícil, hermano. Es difícil esa situación. Pero la pregunta es, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque en ocasiones, en vez de hacer un favor, lo que podemos estar buscando es un terrible problema que puede afectar a más de uno. Vamos a ver, vamos a seguir viendo lo que pasa. Vamos a ver qué parecía Simón. Parecía un fiel cristiano, ¿verdad? Porque Simón había dado todos los pasos, dijo, sí, yo creo, se bautizó, estaba siempre con Felipe, lo estaba acompañando, estaba atónito, asombrado de las cosas. Me imagino que cuando ocurrió un milagro y los hermanos decían amén, Simón decía amén, muy, muy emocionado, porque él estaba viendo. Ahora, vamos a seguir leyendo lo que dice desde el verso 14, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Noten, hermanos, y yo no quiero, esto es solo un paréntesis, noten, Pedro no era la cabeza de la iglesia, nunca lo fue. Noten lo que dice aquí, los apóstoles enviaron allá a Pedro y a Juan, fueron enviados. Ok, dice el verso 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, recuerden que Simón estaba ahí en primera línea, Simón no se perdía ningún evento. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, aquí viene la parte, les ofreció dinero. ¿Tenía Simón dinero? ¿Qué les parece? ¿Tendría? Recuérdese que había engañado a toda una ciudad. Simón era el hombre más famoso en aquella ciudad. La gente pagaba por ver a Simón, por ver los trucos. Había acumulado buena fortuna este hombre y fama. Así que cuando él vio lo que estaba pasando, le hizo una oferta. Me parece ver a Simón. Le firmó un cheque y le dijo, pongan la cantidad. Así que, hermanos, aquí estamos viendo una situación. Vamos a seguir leyendo. Diciendo, verso 19, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué quería Simón? Tener el poder de imponer las manos para que la persona reciba el Espíritu Santo, para que reciba el poder de Dios. Entonces Pedro, ¿recuerdan lo que Pedro le dijo al paralítico cuando iban a entrar al templo en el capítulo 3? El señor que estaba allí paralítico que le pidió dinero. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Recuerdan? No tengo plata ni oro, no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. Estaba lleno del Espíritu Santo. Simón quería que le vendieran ese poder.
Así que esto es lo que él pide. Ahora, vamos a ver, verso 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios, el regalo de Dios, la misericordia, nada espiritual puede comprárselo. Nada, 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 nada. Nada espiritual puede comprarse. Incluso un predicador que el Señor lo use para orar por un enfermo y se sane, y luego ese enfermo quiere hacerle un regalo, ese predicador no puede aceptarlo de ninguna manera, de ninguna forma. Eso no es lo mismo que hacerle un regalo a una persona. ¿Están entendiendo? Porque si se le hace un regalo que no sea por ese motivo espiritual, eso es otra cosa ya muy diferente. Pero aprovechar la influencia para recibir algo material a cambio. Miren lo que le sigue diciendo. Después de decirle que el don de Dios no se obtiene con dinero, dice el verso 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete. Aquí viene. Simón, ¿qué dice aquí en el verso 13? También creyó Simón. Dice el verso 13 que también creyó Simón. ¿Creyó verdaderamente Simón? ¿Puede una persona creer simulada? ¿Por cuáles razones una persona puede creer simuladamente? No de corazón. Mire lo que dice acá, que el corazón, verso 21, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y Pedro lo llama a arrepentirse, dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Simón, ruégale a Dios a ver si Dios te puede perdonar. Vamos a ver. Verso 23 dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Este hombre había vivido en prisión de oscuridad. Recuérdense que la magia y estas cosas están relacionadas en muchos casos con los demonios. Aparte que hay trucos, pero son mentiras. Entonces, están relacionadas. Ahora, ¿se arrepentiría Simón verdaderamente? Después de esto yo pienso que el hombre quizás se arrepintió. Vamos a ver, ¿qué es lo que Pedro le recomienda en el verso 22? Vamos a ver. Que se arrepienta y que ¿qué dice? Que le ruegue a Dios. Ven, o sea, debía tener una actitud personal de arrepentimiento. Ahora, vamos a ver lo que dice el verso 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué ven? Que sí, que él sabía que ellos eran hombres de fe y que lo que ellos estaban haciendo venía de Dios. Y él sabía que ellos podían interceder de cierta forma por él. Sí, ellos podían interceder. Ahora, recuerden una cosa, si una persona no se arrepiente de corazón, no hay manera de poder interceder. Pero, no sé, eso me suena como que... Si compara el 22, hermana Eli, si compara el 22, en el 22, ellos le dicen, mira, tú tienes que arrepentirte y tú mismo rogarle a Dios que Él te perdone. Y en el 24, Él le dice, no, rueguen ustedes por mí para que Dios tenga misericordia. O sea, él ni se arrepintió ni quería robar. ¿ven? Es una actitud
donde no hubo un corazón sincero para con Dios. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en medio de esto? Y es la parte, y ya con estas, tengo acá una pregunta, unos minutos para que concluyamos. ¿Qué usted piensa? Y ya he hablado bastantes minutos yo solo, así que ahora quiero escucharlo a ustedes. ¿Qué usted piensa que habría pasado si Simón hubiese logrado su propósito? Hubiese sentido como un ego más grande que Dios. Yo pienso que si hubiese podido que le vendieran el Espíritu Santo y eso, porque si así, él se sentía grande por engañar a la gente. Pero, ¿se puede vender el Espíritu Santo? No. No. Yo puedo conversar con alguien y decirle, mira, si tú me das tanto, yo te vendo el poder de Dios para que tú lo tengas también. No, porque pues el Espíritu Santo es un regalo de Dios para todo creyente que lo acepta de corazón. O sea que no, nadie se lo puede vender a otro. No, claro. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Qué habría pasado si Simón hubiese logrado su propósito? Yo pienso que hubiera destruido la obra del Señor aquí en esa ciudad. Lo que habría hecho Felipe. ¿Verdad? Habría destruido. Si la gente le hubiera creído a Simón, si lo hubiera logrado, se hubiera destruido. Hermano Antonio, usted va. No, que hay alguien de, Ok. Vamos a ver. Hermana Jenny. Bendiciones para todos. Buenas noches. Pastor, yo entiendo que si por casualidad Simón hubiese logrado que algunos de los 3 que estaban predicando, que estaban evangelizando, hubiese hecho algún trato con ellos, con él, eso quería decir que también el corazón de ellos estaba fuera de Dios, que tampoco estaban creyendo lo que ellos estaban haciendo. O sea, ellos no podían negociar algo que ellos tenían ya en su corazón. Si lo hacían, ellos no estaban en los caminos de Dios. También ellos estaban burlándose y practicándolo casi igual que Simón, haciendo lo mismo. Por eso, porque sabemos ya que no podemos vender el Espíritu Santo. Si uno de los apóstoles hubiese cometido eso, pues no estaba en Dios, no estaba en Cristo y lo que estaba haciendo no era de corazón. Esa es una una opinión que yo creo que se da. Gracias. ¿Alguien más? Abierta. Bendiciones para todos. Hay un versículo que dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más a aquellos que les pidan el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo Dios se lo da a quien se lo pide. Él lo que quería, obviamente, seguir engañando gente y si lo lograba, iba a seguir blasfemando, pero también si lo lograba, los que tenían el Espíritu Santo no se lo podían dar porque conocían que eso no se vende. O sea, esa es mi opinión. Okay. ¿Alguna otra opinión? Primero yo creo que sería imposible. Imposible. Pero si por alguna ocasión se pudiera, él ahí hubiese agarrado y hubiese seguido engañando a más gente. Por eso es que él quería eso, él no demuestra arrepentimiento. Entonces lo que le pide que oren para que no le pase eso, porque él lo que quería era y se llenó de miedo. Más herramientas en su bolsa para seguir engañando. Sí. Él dijo, bueno, con lo que yo tengo y esto, ya, Hermanos, miren una cosa, y es imposible que se pueda vender el Espíritu Santo, es imposible que se pueda vender el poder de Dios, porque el poder de Dios no está disponible para que la gente lo use a su antojo. El poder de Dios se manifiesta cuando Dios quiere.
cuando Dios dispone, ¿eh? Nosotros solo somos instrumentos en las manos del Señor. Ahora, aquí, miren cuál es la implicación de este asunto. Esto habría manchado la vida y el ministerio de estos apóstoles. ¿Y qué habría pasado? Que lo que se había logrado en Samaria se iba a derrumbar totalmente. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo? Iba a continuar apoyando. Pensemos que Felipe cayera en la trampa, que Pedro, Juan cayeran en la trampa. ¿Iba el Espíritu Santo a seguir apoyando a aquellos? No. Entonces, ¿qué se iba a producir allí? Destrucción y un espíritu de error, hermanos. Espíritu de error. Esto es lo que conocemos como una gran apostasía. Este tipo de situación. Así que, y recuerden, y hay una frase, no sé si ustedes han escuchado esta expresión, una simonía. Ahí se está practicando una simonía. Esa expresión sale de acá. ¿Qué es lo que es una simonía? Es vender cosas espirituales, y eso es algo que se ha practicado. La simonía es vender posiciones espirituales. Pastor, ¿eso viene de Simón? Sí, de ahí viene. Y ustedes lo pueden buscar en el diccionario, simonía. Cuando una persona, por ejemplo, pensemos en mi caso, que yo recibo un dinero de alguien y que lo ponga a dirigir un ministerio de la iglesia, eso es simonía. Como que alguien me regala un dinero y yo diga, bueno, este hermano, déjame ponerlo a dirigir un ministerio de la iglesia o a usar esta influencia. Eso es simonía. Y esto es una práctica. Bueno, sucede. Tal vez uno no puede señalar algunos casos específicos, pero sucede en este tipo de cosas. Y a través de la historia también han sucedido vender posiciones eclesiásticas por dinero. Una preguntita, pastor. Esto tal vez no tiene que ver con la simonía, pero cuando una pastor pone que a la mujer de pastora, que a los hijos de predicadores, que el otro hijo de los jóvenes, a todos los ponen un misterio. ¿Eso qué es? Bueno, depende, miren hermanos, depende la situación. Ahora, cuando un pastor ubica a su familia en posiciones donde quizás hay otros hermanos que también pueden hacerlo, ya eso es otra cosa. Pero también hay que entender que la familia de un pastor son miembros de una iglesia y pueden trabajar en algún ministerio. Ahora, no es recomendable, por ejemplo, que digamos un hijo mío sea tesorero de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso puede crear conflicto de intereses, puede pensarse, o que hayan ciertos asuntos que un pastor ponga a su familia en todas las posiciones de mayor importancia en la iglesia, pero ciertamente un familiar de un pastor es miembro de la iglesia y puede desarrollar un ministerio con efectividad. Lo que hay que ver qué es lo que se está haciendo, porque sí, hay lugares donde pasa esto, qué sé yo, la hija del pastor es tesorero de la iglesia y el hijo del pastor es el presidente de los diáconos y es que sí, ok, ya eso es otra cosa que hay que mirarla. Cuando no cambia, cuando es así por todo el tiempo, o sea, porque debería bueno, cambiar, y hasta por corto tiempo que sea, porque no tiene que ser así necesariamente. Pero ya eso no es simonía. Ya eso tiene que ver con otro concepto que ahora no me acuerdo, que es de poner familiares. Es, lo tengo, pero... Empieza con P, sí, bueno, que uno pone familia en posiciones, eso, por ejemplo, hasta el presidente de una nación, bueno, no de las naciones nuestras, pero acá en Estados Unidos, si se demuestra que Biden puso a un hijo en una posición por él, le puede causar un problema. Tiene un nombre, pero no
No lo recuerdo ahora, pero bueno. Las ventas de indulgencia. Sí, Hubo un tiempo simonía. simonía. Sí, ventas de indulgencia, eso es simonía. Claramente una persona podía pagar. Yo recuerdo que leí que alguien vendió un mechón de cabello de la Virgen y que eso le daba 2 millones de años de indulgencia al que lo comprara. ¿Qué les parece? Pero bueno, y que los pedacitos de la cruz de Cristo que andaban por toda Europa, y yo no recuerdo cuántos años de indulgencia. Indulgencia era que podía pecar y no tenía condenación. Eso es indulgencia. Puede pecar y todos esos trucos, hermanos, todas estas cosas, pues, lamentablemente han estado bogando en nuestro mundo. Ahora, ¿qué nos enseña esto que acabamos de ver a nosotros? Vamos a ver. ¿Qué nos enseña esto de esta situación? Aparece Simón, todo está muy bien. ¿Qué nos enseña? Que el cristiano debe mantenerse vigilante. Porque Satanás siempre está mirando. Vigilante. Cuidándonos primero nosotros, recuérdese. El primero que tiene que vigilarse soy yo mismo. Yo tengo que revisarme y decirme acá cómo están mis pasos. Y también ver qué es lo que está pasando. Así que nepotismo. Nepotismo, sí, hermana Inicia acordó. Qué bueno, hermana. Nepotismo es cuando una persona pone a su familia en posiciones. Nepotismo, sí. Simonía es vender posiciones espirituales, cosas relacionadas con la iglesia, con la obra del Señor. Ahora, ¿qué cosas pueden suceder que impiden el crecimiento de una congregación? Porque estamos viendo aquel ejemplo, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosa? Porque ¿cuál era el propósito del diablo? ¿Creen ustedes que el diablo no metió a Simón? Porque Simón no se arrepintió nunca, hermano. Incluso, y esto es algo que yo no sé exactamente, pero se dice, se ha escrito bastante, que Simón fue el fundador de la primera secta que surgió dentro del cristianismo llamado los gnósticos, que Simón es el fundador del gnosticismo. Eso muchos historiadores lo mencionan. Es decir, que hasta ahí llegó el hombre que se fue luego a Roma y que allí fundó esto que se va a conocer como el gnosticismo, que es la primera herejía que surge dentro de la iglesia cristiana. Ahora, ¿qué puede suceder o qué cosas pueden suceder que impidan el crecimiento de una congregación? Miren, a veces no son cosas tan complicadas ni tan delicadas como el caso de Simón. El enemigo puede introducir en una congregación divisiones, hermanos. Y con esto se va a parar el crecimiento, porque un pueblo dividido, ¿para dónde va? El enemigo puede meter contiendas. Noten que estas cosas son mucho más fáciles, y no son como tan perceptibles. Contiendas, celos entre las personas. Hay algo que pasa y que es algo que es triste que suceda. Por ejemplo, hay personas que sienten celo cuando alguien que tiene menos tiempo en los caminos del Señor está desarrollando un ministerio. Dicen, pero ¿y por qué no soy yo? Porque yo soy... Hermanos, el servir a Dios es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios. Desde luego que hay funciones y ministerios en la iglesia que la Biblia dice que la persona tiene que ser probado primero para poder ejercerlo, así lo dice la palabra de Dios, y que no puede ser un neófito, tiene que ser una persona de testimonio, desde luego, pero a veces pasan estas cosas, los celos, la contienda, eso hace que, porque si una persona llega nueva a un lugar y lo que encuentra es a alguien que se mete en contienda con la persona,
La pregunta es, ¿va a avanzar? ¿Se va a avanzar en ese grupo? No, no, no. Hasta ahí llegó, hermano. Hasta ahí llegó. Se acabó. Utilizar procedimientos carnales para resolver situaciones puede provocar que una congregación no crezca y hasta provocar su disolución. Entonces el diablo puede introducir, ¿ven? Diferentes situaciones para hacer que una iglesia no crezca, para hacer que todo se estanque, que todo se avance, se detenga y no haya el avance. Concluyendo, podemos decir que el evangelismo en Samaria comenzó exitosamente. ¿Y cómo terminó? Exitosamente. ¿Por qué? Y esto quiero que ustedes nos respondan, porque es lo que hemos visto. Comenzó exitosamente, ¿verdad? ¿Y cómo terminó? Exitosamente. ¿Por qué? Voluntad de Dios. Y porque los predicadores no se Pero, dejaron engañar. ok, hermana Mireya, voluntad de Dios, sí, pero y donde no pasa así es la voluntad de Dios de que no pasa así. Bueno, no. Pero también porque los predicadores evangelizaron, hicieron la No se parte dejaron que engañar. ellos les tocaban. Amén. Porque los predicadores no se dejaron engañar. Aquí están los dos aspectos, ¿ven? ¿Qué piensan, hermanos? Son obedientes en mandato, ¿no? El ejemplo que dimos de que no me acuerdo qué fue que dijo, La que es persecución, obediencia, sí. ¿no? La causa. A pesar de la persecución. Sí, a pesar de que Felipe fue a Samaria por obediencia. Entonces, pequeños actos de obediencia a todo el mundo mantiene fuera la apostasía y todas estas cosas, ¿no? No siempre necesita haber un super milagro para que sea que sea fuerte, ¿no? Que se mantenga la población. Cuando se pone a Dios sobre todas las cosas y ese es el pensamiento que lleva a la persona a predicar, a evangelizar, las cosas no pueden salir mal, porque Dios lo va a acompañar y va a iluminar su camino, pero nuestro corazón tiene que estar ahí, obediente hacia Dios. Ahí sí hay que ponerse gringo. Hay que enfocarse ahí. Sí. Hermana Jenny. Amén. Yo entiendo que comenzó bien y terminó bien por el primer factor que fue la obediencia de ellos, porque por medio de la destrucción de Jerusalén, pues se esparcieron por como el Señor le dijo, y el Señor le dijo a ellos que el evangelio tenía que predicarse en Samaria, en Judea, Jerusalén y en todos los confines de la tierra. Entonces, ellos cumplieron a cabalidad, a pesar de todo lo que había pasado en Jerusalén. Ellos cumplieron y salieron a evangelizar, salieron a predicar el reino de Dios. Entonces, ahí tuvo el éxito de ellos, en que obedecieron esa palabra de que había que predicar por todo el mundo la palabra de Dios. Entonces, eso nos toca también a nosotros hacer eso mismo, seguir esa cadena de los apóstoles, de los evangelistas y seguir nosotros aquí ahora predicándole a la gente del Señor también. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Pero a veces hay que tener en cuenta que la obediencia no es simplemente obedecer. O sea, la obediencia a Dios tiene que ser con verdadera fe y corazón. No es como cuando uno era pequeño, recoge tu cuarto que está todo sucio y uno viva y lo recogía por obedecer y evitar un castigo sin ningún deseo. Y si no lo volvían a obligar, uno nunca iba a arreglar el cuarto más, ¿no? Aquí ellos tuvieron que obedecer sabiendo que había riesgo que los volvieran a perseguir o que no los aceptaran, o sea, es obedecer
no importa cuáles sean las consecuencias. Amén. Así que recuerden, hermanos, es como un soldado. Un soldado lo mandan a hacer algo, tiene que hacerlo. Esa es la ley del ejército. Lo mandan a hacer algo, tiene que hacerlo. El soldado no puede rebelarse contra su superior. Y el superior nuestro es el Espíritu Santo de Dios. Es el que nos guía, es el que nos dirige a todos. Y debemos ser obedientes. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por esta noche. La próxima semana, miren, síganse leyendo este capítulo 8, porque vamos a continuar estudiando acerca de estos detalles y de estas cosas de este capítulo 8. Así que lo dejamos hasta aquí por hoy.